¿Alguna vez quisiste mejorar en el aim? Bueno, aquí te muestro cómo. Tengo alrededor de 7000 horas en juego estilo FPS. En el aim se puede suponer que existen dos tipos de aim, el activo y el pasivo, ambos necesarios para tener un aim completo. El activo es aquel en el que para apuntar reaccionas y luego haces microajuste o traqueas, sería cuando ya estás disparando. El pasivo es donde entra el pre-aim, pre-fire y game sense, todo lo que hay que hacer antes de disparar e incluso luego. El pasivo es más importante que el activo, por ejemplo, si pequeas un ángulo sin saber dónde está el enemigo, es más probable que este te mate. ¿Cómo se mejora esto? Depende del juego. En juegos como Quake, Valorant o Rainbow Six diría que es 90% aim pasivo y 10% aim activo. En estos juegos la opción más viable para mejorar es aprenderse los mapas y los lugares más comunes donde pueden pararse los enemigos y piquear de la mejor manera posible, ya sea abierto o eagle pick. Una solución rápida es usar una sensibilidad baja, sobre 70 centímetros para dar una vuelta completa, porque con esta sensibilidad estás obligado a tener un pre-aim, ya que si no es probable que mueras intentando fliquear. Algunos de los temas hablados en el aim es la memoria muscular. La llamada memoria muscular en el aim es un mito, es falso, no existe, porque tu mano no tiene un numerito mágico con el cual dispares bien. Por ejemplo, si llegaras a usar la misma sensibilidad por 2 años, nada te asegura que tendrás un aim perfecto. Lo que importa es el mouse control, que es tu capacidad de adaptación y sentir que el mouse no es algo pesado que tengas que mover y pelear contra él. Tiene que ayudarte y sentir que es una extensión de la mano. Ningún jugador profesional llegó a donde está porque encontró una sensibilidad mágica. Todos cambian de sense y de resoluciones, incluso ya siendo profesionales. Los aim trainer sí funcionan, pero tienes que dedicarles tiempo y constancia para ver sus efectos. Siempre es recomendable jugarlos, pero si no tienes tiempo o no te gusta apretar bots o puntitos, mejor dedícate a aprender las mecánicas del juego. Cuando juegues no lo hagas en modo automático o jugar por jugar. Tienes que apuntar de manera consciente y analizar tus errores. ¿Dónde apuntar? Cuando juegas tienes que imaginar por dónde te asomarán los enemigos y ver la altura de la cabeza o si van a salir saltando. Cuando ya los tengas en pantalla lo que tienes que mirar es al enemigo. Un error que veo en las personas es que miran su crosshair y no el objetivo de manera activa. Tienes que seguirlo con los ojos. Quizás puede que cueste al inicio, pero te ayudará a ver al objetivo directamente y seguirlo, aunque puede ser que se te cansen los ojos. Para esto, simplemente mira un objeto a unos 20 metros y en 5 minutos no tendrás tanta fatiga en los ojos. Y por último es el tema del mouse grip o agarre de mouse. La verdad, usa el que más te acomode. Puede sonar una respuesta fácil, pero es así. No lo pienses mucho. Yo cometí ese error ya que estaba más pendiente del mouse grip que de apuntar. Al final solo gasta tiempo y te estresa. Mi conclusión es que nadie usa el mismo mouse grip. Todo depende del escenario en el que estés. Si aimeas a corta distancia, usas un agarre donde aprietas más fuerte el mouse y apoyas más la muñeca. Pero si estoy apuntando a media distancia, uso un agarre de palma y no tenso el antebrazo. Así que no lo sobrepienses. Ahora toca de hablar de cómo sentarse en la silla y la distancia del monitor. La verdad es que esto no importa mientras no te genere algún dolor, ya que cada uno tiene un monitor distinto, mesa distinta, altura de la persona. Hay demasiadas variables, solo tienes que descubrirlo por ti mismo y jugar con el que más te sientes cómodo. Para finalizar dejaré algunos videos de tipos de aim o técnicas que son mucho más profundos. Para flick y microajustes recomiendo el video de Minigod CS, This Aim Discovery Changed the Way I Flick. Para tracking recomiendo Get the Perfect Tracking Aim in Any Game, de Strut Gaming. Y uno que muestra todos los tipos de aim es The Scientific Way to Achieve Aim Mastery de Grid.eu. Llegados hasta aquí, cabe recordar que si quieres mejorar, tienes que tener paciencia y estar dispuesto a mejorar. Puede ser que te frustres, pero eso es parte del proceso. Así que solo toca darle.